Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir, porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolucionar. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un hombre generoso y empático. Les cuento sobre él. Es licenciado en Psicología por la UR. Desde muy joven destacó en diversas olimpiadas de matemáticas, física, historia y de conocimiento, permitiéndole conocer al presidente en 2015. En 2018 obtuvo la beca Chavos que Inspiran de Fundación BBVA. En el 2020 fue seleccionado para la beca de Líderes para el Desarrollo Social de CELíder y fungió un año como coordinador de Genera Hoy, proyecto social que busca potencializar habilidades de liderazgo en jóvenes de secundaria del Estado. En 2023, dentro del programa Embajadores 2030 del INJUVE, fundó APSIS, agrupación cuyo objetivo principal es promover la salud mental en la comunidad sorda, ya que su meta profesional es lograr una atención psicológica integral de personas sordas en Nuevo León. Obtuvo el reconocimiento al Mérito Cívico 2023 por el Gobierno de Nuevo León, siendo la persona más joven en recibirlo. En 2024, APSIS fue nombrado Proyecto de Alto Impacto, permitiéndole viajar a España para recibir una capacitación internacional. Actualmente es intérprete de lengua de señas mexicana, conferencista en eventos estatales y nacionales y activista. Además, es instructor y líder de vinculación e impacto en Dilo en Señas AC. Ha trabajado en instituciones como el DIF, CRE, CAM, Instituto Sertoma y Universidad Tecnológica de Santa Catarina, apoyando en áreas de inclusión laboral y apoyo psicopedagógico para niños y jóvenes sordos. Participa con organizaciones de la sociedad civil como Movimiento de Personas con Discapacidad Nuevo León, el Colectivo de Sordos de Nuevo León, entre otros. Asimismo, se desarrolla culturalmente como pianista y miembro del coro del TEC de Monterrey. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Paulo Manzano, Efecto Inspiración. Paulo, bienvenido nuevamente, pero ahora para contar tu historia y no como intérprete. Sí, muchas gracias por la invitación nuevamente y un gusto estar aquí. La verdad, déjenme, le platico a toda la gente que nos ve y nos escucha, tal vez reconozcan a Paulo, porque hace unas semanas que compartimos la historia de Gerardo sordo. Paulo fue su intérprete. Entonces, cuando Paulo estuvo aquí, a mí me llamó mucho la atención que una persona, un chavo tan joven, tuviera como esta habilidad para entender la lengua de señas. Entonces dije, a ver, yo creo que aquí debe haber también una historia interesante que contar. Me fui inmediatamente con Rocío, también cofundadora de Dilo en Señas. Le dije, a ver, por favor, explícame, ¿quién es este joven intérprete? Porque creo que él seguramente debe ser también Efecto Inspiración. Y me dijo, pues definitivamente es Efecto Inspiración. Me contó su historia, contacté a Paulo me contó también un poquito de lo que ha hecho. Y hoy está aquí para contar su historia de viva voz. Así que, Paulo, gracias de verdad por haber aceptado esta invitación. No, al contrario, muchas gracias. Y bueno, iniciamos. A mí me gusta, como viste en la entrevista pasada con Gerardo, iniciar de la misma manera siempre, que es pidiéndole a mis invitados que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo crecieron y sobre cómo fueron esos primeros años de vida que yo digo que siempre nos van marcando, nos van preparando para lo que viene después. Sé que tienes 21 años, que eres muy joven todavía, pero háblame un poquito de esos primeros años de vida y para ponernos en contexto sobre quién eres. Ok. Pues bueno, mucho gusto. Yo soy Paulo Manzano. Gracias nuevamente por recibirme aquí. Y platicando un poquito sobre mi vida, pues yo nací aquí en Monterrey. Okay. Mi familia es de aquí. Ajá.
menos la familia de mi mamá, que es de La Paz, pero pues yo crecí aquí en Monterrey, ¿no? Ok. Viví muy cercano a mi abuela paterna. Ok. Y pues la verdad es que considero que estuvo curioso porque gran parte de mi infancia y mi niñez, como empecé a destacar académicamente, y yo tenía un perfil muchísimo más de ciencias, de matemáticas, como ese era mi fuerte. Entonces, ¿Tienes hermanos o eras...? Sí, okay. tengo 6 hermanos, de hecho. Ok, wow. Sí. ¿Y tú eres él? Soy como el del medio, Okay. como el tercero. Muy bien. Entonces, yo crecí con este perfil, me iba bien en la escuela. Entonces, para el momento de prepa, pues yo había pasado por diferentes concursos, olimpiadas, y yo creía que el camino era por ahí, ¿no? Como que yo estaba destinado a ser matemático, o científico, o ingeniero. Y a lo mejor, a pesar de que eran habilidades que poseía, como que no me terminaba de llenar. Ok. ¿No? Me gustaba, pero no me veía en un futuro haciendo eso. Ok. Entonces, yo decidí mi carrera muy poco tiempo antes de entrar a la universidad. O sea, los últimos meses que tenemos para elegir la carrera lo hice y decidí estudiar psicología porque justamente en prepa, tuve como que un acontecimiento importante que me marcó. Yo creo que he sido de los puntos como más bajos emocionalmente en los que he estado. Entonces, ¿nos quieres platicar qué fue lo que sucedió? Sí, pues yo creo que fueron muchas cosas como juntas, ¿no? Okay. Hacer un poco como esta presión de entrar a la universidad y luego pues era también un poco el estrés y la presión que yo sentía y también algunos temas familiares un poco complicados. Entonces, como que todo se juntó y yo terminé acudiendo a terapia. Ok, ¿caíste como en una depresión? Yo creo que sí, sí, podría llamarse. Okay. Entonces, yo fui a terapia y la verdad había ido a terapia muy chiquito, pero no recordaba bien cómo era. Entonces, como ya ese era un proceso terapéutico nada más para mí. Okay. Y la verdad me gustó bastante. Como ¿Qué edad estaba en prepa, tenía yo creo unos 15 años más o menos. Okay. Y me sirvió un montón para sacarme adelante. Y la verdad yo dije como yo quiero poder ayudar a las personas de esta forma, porque sentía que era, no sé, como ese intercambio, ese trabajo que hace un psicólogo de conectar contigo, de guiarte, de acompañarte. Se me hizo una labor pues muy bonita y muy noble. Entonces, algo por ahí me llamó la atención. Entonces, decidí entrar a psicología y al inicio pues fue en pandemia, ¿no? Entré en carrera en 2020, al año que empezó pandemia. Entonces, había mucha incertidumbre en todos los sentidos. Y pues yo realmente entré sin saber muy bien a lo que iba, como sin tener un enfoque claro, sin conocer, sí sabía que era psicología, pero no sabía nada al respecto, ¿no? Y total, así pasó. Y en primer yo estuve en la UR, ahí es por tetramestres, entonces son 3 años de carrera, termina rápido. Y en mi primer tetramestre yo vi un curso de lengua de señas en línea que apareció en redes sociales, ¿no? Y decidí meterme. O sea, casual, lo viste y dijiste, me llama la atención. Digo, a mí desde chiquito me gustan mucho los idiomas. Desde que estaba en secundaria, como iba los sábados a clases de idiomas, siempre me gustaba mucho, ¿no? Como era un hobby para mí el aprender idiomas. Y ya me ha llamado la atención la lengua de señas. O sea, tú ya sabías que existía. Sí, sí. Pero no conocía nada sobre el mundo de la sordera. Conocía lengua de señas porque veía el cuadrito del intérprete en la tele a veces. Y eso era todo, ¿no? ¿Y eso te llamó la atención? Me llamó la atención. Entonces, pues dije un idioma nuevo y sé que es uno muy diferente a un idioma oral, que son los que conozco. Entonces, pues decidí entrar. Y yo no sabía, pero ese curso iba a cambiar por completo el rumbo de mi vida, ¿no? Ese fue tu curso que tomaste en el 2020 con la maestra sorda. Exacto, con la maestra Edith de la Rosa, que fue mi primera maestra sorda. Ella estaba acompañada de un intérprete y pues juntos daban el taller, ¿no? ¿En línea? En línea, sí, pues íbamos en pandemia. Y este curso, aparte de enseñarte todo lo básico de lengua de señas, también pues ahí la maestra habló un poco sobre las barreras a las que se enfrentaba, ¿no? Entonces ahí fue cuando caí en cuenta de que, pues es cierto, ¿no? O sea, hay un chorro de barreras que yo no conocía, como que no estaba para nada enterado. Y ella platicaba que cosas a lo mejor para las que para mí, para ti son muy sencillas, como asistir a la escuela, como ir a una empresa y buscar un trabajo, como
hacer un servicio en el banco, como ir a una cita médica, pues son cosas que para una persona sorda no siempre es así de sencillo y muchas veces por las barreras de comunicación, ¿no? Okay. Entonces, para mí eso fue un shock. Sí, o sea, una sorpresa porque pues yo no conocía nada de ese mundo y me interesó. ¿Edad otra vez ahí? Ahí tenía ya 16 años. Ya 16. 16, 17. Primer tetra de carrera. De carrera. Okay. Uh-huh. Sí, entonces, pues después de ese curso, como siguiendo todavía, como estando muy latente todavía este interés, pues yo decidí tomar clases particulares con ella, con la maestra, que después descubrí que era mi vecina, vivía en mi colonia. Ay, no lo puedo creer. Pero pues estábamos en línea. Claro, claro. Y había pandemia, no había otra forma más que en línea. Ajá. Sí, tomé clases particulares con ella y luego pues yo empecé también a... gracias a la beca C-Líder que recibí, que es una beca en la que te dan un apoyo completo de universidad, pero tú tienes que hacer servicio social, ¿no? Y ahí es cuando estuve en un proyecto que se llama Genera Hoy. Entonces, a partir de... Porque en prepa yo había sido muy... como... O sea, sí era bueno en lo académico, pero era un poco reservado y como que no era muy movido fuera de... Entonces, en la universidad... pues tuve que empezar a moverme, tuve que entrar a más grupos, como a conocer a más gente, como que a salirme un poco de esa zona de confort. Y eso me abrió muchas puertas. Entonces, estando en la universidad, empecé a estar en grupos estudiantiles y yo siempre en todo lo que podía metía la lengua de señas o metía a la comunidad sorda, como porque para mí era muy importante que los demás también conocieran de este mundo que yo había descubierto, ¿no? Que para mí era extraño antes. Pero a ver, nada más tantito, ¿lo habías descubierto por medio de tu maestra? ¿Todavía no tenías contacto con más sordos? Nadie. O sea, ella fue la primera persona sorda, una persona con discapacidad con la que tuve contacto directo. Perfecto. Sí. Entonces, pues empecé a tener eventos, a veces le invitaba a ella como maestra, hacíamos cursos de lengua de señas, y algo que me quedó siempre muy claro es que, como siempre que se trata de lengua de señas, lo correcto, lo ideal es que es una persona sorda quien te lo está enseñando, ¿no? Porque luego allá afuera hay muchos cursos, algunos de las personas oyentes que a lo mejor pues puede que sepan, pero les falta ese contacto con la comunidad sorda. Es como si un inglés nativo te enseñara su idioma. Es muy similar. Claro. Y aparte de lengua de señas, está cargada de cultura. O sea, hay una cultura sorda, ¿no? Es un mundo diferente de la comunidad de personas sordas. Entonces, ¿quién mejor que sea un sordo quien te enseñe su lengua y aparte quien te adentre a su comunidad, a su cultura? Entonces, siempre que podía, pues le invitaba a ella a ella en ese entonces. Y después, en 2022, que ya regresamos un poco a la presencialidad, tomé otro curso de lengua de señas, ahora presencial. Yo ya sabía poquito, pues lo que había aprendido con mi maestra, pero la verdad, pues como cualquier cosa, la aprendes y no la practicas, pues, se te va. Entonces, me acordaba un poco, pero quería reforzarlo, ¿no? Entonces, tomé un curso que era un curso sabatino que daban en el Museo Marco, aquí en Monterrey. Y lo impartían 2 personas sordas, 2 maestras sordas. Y para mí ese también fue un momento clave porque fue ahora mi primer contacto real o contacto presencial físico con una persona sorda. Entonces era muy padre porque eran 2 maestras sordas y me acuerdo que los primeros días a veces llegábamos y ya estaban platicando, pues veían nada más las manos así, o sea, y yo estaba fascinado, o sea, yo quería poder entender qué es lo que estaban diciendo y poder participar en esa conversación, ¿no? Entonces, pues así, acabé ese curso. ¿La gente que estaba en el curso contigo también era oyente? Sí, todos éramos oyentes. Nada más las maestras eran sordas. Y pues ellas de hecho ahí no había intérprete. Como que ellas solas se las ingeniaban para, usaban recursos visuales, presentaciones, texto, como podíamos comunicarnos sin ningún problema. Pero también fue un reto porque era un curso diferente, era un curso en silencio, ¿no? Completamente. Totalmente. Pero fue muy padre esa experiencia. Y así, y gracias a esas maestras, como al terminar el curso, siempre nos invitaban de que, oigan, va a haber un evento de la comunidad sorda, vénganse. O va a haber este evento de discapacidad, vengan. Y yo siempre era el que iba, o sea, evento al que iba, si es que podía, porque yo quería tener ese contacto real, o sea, como conocer a la comunidad de personas sordas, porque conocía a mi maestra y a ellas 2, y ya. Pero yo sabía que era un mundo que todavía era nuevo, entonces empecé a ir a esos eventos, empecé a perder el miedo a sacarle plática a las personas sordas que veía ahí, ¿no? Aunque no supiera muy bien, pues me defendía y, ¿no? Con lo poquito que sabía, sí. Y así fue. Y luego poco a poco empecé a meterme en temas
pues de inclusión, de discapacidad, de activismo. Empecé a también relacionarme con los colectivos como colectivos de sordos, el movimiento de personas con discapacidad y así. Entonces todo fue bastante pues natural, ¿no? Y yo siempre, como ese fue ya un interés constante. A ver, antes de continuar con la historia, Pablo, me llama muchísimo la atención y quiero entender qué te atrapó de esta comunidad y de este mundo. O sea, siendo tú una persona que no conocías a nadie, no tenías a ningún familiar, algún amigo, te pasó casualmente en redes sociales este curso, lo tomas, pero tiene que haber algo que te atrapó de este mundo. ¿Qué te atrapó? Sí, pues, no sé, creo que me faltó una parte muy importante en su momento, que es que en ese mismo curso que tomé cuando empecé a aprender las barreras que tenían, yo empecé a pensar, pues ya estaba haciendo psicología. Entonces yo me puse a pensar justamente eso, de oye, pues hay psicólogos que sepan lengua de señas, la comunidad sorda conoce temas de salud mental, los sordos van a terapia, ¿no? Porque pues, digamos, me puse un poco en ese lugar de hace no mucho tiempo, estando en prepa, ¿no? Pues yo tuve esa necesidad y pude ir a un terapeuta que me ayudó. Pero ¿cómo hace una persona sorda que a lo mejor tiene una necesidad similar? ¿A dónde va? ¿No? Entonces, para mí eso fue de, pues algo aquí no está bien, como algo aquí falta. Entonces, y pues ya platicando con personas sordas, me decían que muchos no conocen qué hace un psicólogo, nunca han tenido experiencia de terapia. Obviamente no había psicólogos que supieran lengua de señas. Bueno, aquí en Nuevo León, por ejemplo, yo conozco ahorita 3 psicólogos en todo el estado, ¿no? Para una población de alrededor de 200,000 personas sordas. Entonces, pues no dan las cuentas. Claro, no. Y no sé, como eso me marcó mucho porque dije, pues, ¿cómo es que existe esta problemática y no está a la vista de nadie, ¿no? Porque yo jamás he escuchado hablar de ese tema, como sentí que estaba muy por debajo, o sea, muy oculta. Y yo quería arrojar luz sobre esa problemática. Entonces, y también desde mi profesión, pues dije, pues quiero aportar de esta forma. Entonces, o sea, no sé, como algo que a mí me molesta mucho es la injusticia o como la desigualdad o que uno tenga más que otro. Entonces, pues siento que aunque yo no tenía un familiar, un amigo sordo, pues yo podía ver como esa falta, esa necesidad. Y a pesar de que no es un problema que yo he experimentado, porque yo no soy una persona sorda, pues cada vez adentrarme más en este mundo, podía ver las verdades a las que se enfrentaban y siempre era como esta molestia de, pues es que no debería ser así. O sea, no se debe discriminar, no se debe hacer menos a nadie sin importar nada, no su raza, su sexo, su condición de discapacidad o no. Entonces, como siempre los temas han sido pues afines conmigo y creo que así fue como relacioné todo. No, wow, y me encanta cómo lo pones. Dices, quería dar luz un poquito a esta comunidad. Sí. Y sí que lo das. Y la manera en la que se fue acomodando y fue como surgiendo, déjame decirlo así, esta vocación o estas ganas de querer hacer una diferencia en esta comunidad me parece súper interesante. O sea, por un lado, la necesidad que tuviste tú de ir a terapia en su momento, lo cual definió también cuál iba a ser tu carrera profesional. Sí. Por otro lado, el tener esta experiencia de tu primer curso en el 2020, cuando entras o te das cuenta que existe lo que podría ser un mundo paralelo, ¿no? O sea, un mundo totalmente distinto. Y cómo esa luz que tú hoy generas a esa comunidad, de alguna manera vino a ti también para poder conjuntar esta parte de tu profesión, que tu profesión sale, insisto, después de una necesidad que tú tuviste, con descubrir este mundo y decir, a ver, aquí hay algo interesante y aquí hay un gap. Aquí necesitamos entender que como yo, que soy oyente, tuve esta necesidad de atender mi salud mental, este mundo que hoy estoy descubriendo tiene esa misma necesidad. Y me encanta que te pusiste manos a la obra. Tú seguiste estudiando tu carrera, pero seguiste en este mundo y fundaste lo que viene aquí en tu camiseta, que se llama Apsis, que es precisamente esta parte de
llevar esta salud mental y todo esto de una forma integral para la comunidad sorda. Háblame de cómo sigue evolucionando la historia hasta llegar a tu asociación, a que te gradúas y a estar hoy totalmente inmerso, otra vez, llevando luz a esta comunidad. Sí, pues, digo, fue todo muy inesperado, ¿no? Como si a inicios de carrera me hubieran preguntado o si iba a estar en algo así, yo jamás me hubiera imaginado, ¿no? Porque fue todo muy, muy orgánico, muy, no sé, o sea, se sintió como, pues, tengo que ir por aquí. Entonces, no era para nada lo que esperaba. Como te mencioné antes, yo no tenía una idea muy clara de qué era lo que me paraba profesionalmente al estudiar esa carrera, porque sabía que era una carrera muy amplia, que hay muchos tipos, entonces, pues yo no sabía a dónde iba a llegar, ¿no? Entonces, pues empecé a estar en estos grupos, como a convivir con personas sordas, y creo que otro momento clave fue al término de la carrera, ya conocía un poco más a la comunidad, ya conocía más personas, además de maestros, ya tenía amigos sordos. ¿Cómo te involucraste? Justamente en esos eventos en los que nos invitaban las maestras, o sea, yo era de hola. Okay. No. Entonces, así empecé a ir conociendo gente y luego me invitaban a sus cumpleaños, o sea, pasaban a ser maestras a mis amigas, entonces a veces me da risa porque yo era el único chavo o el único oyente en una reunión de, no sé, puras personas de 30, 40 años sordas. Okay. Entonces yo era como, o sea, se sentía curioso, pero nunca me sentí como incómodo. Ajeno, incómodo para nada, o sea, era muy natural. Y también siento, en mi experiencia, cuando una persona sorda ve que tú tienes un interés genuino, como te reciben muy bien, ¿no? Entonces, es como esos videos de, no sé si los has visto, de que gente va a un país y habla su idioma y lo tratan completamente diferente. Totalmente. Creo que es algo muy similar. Entonces, cuando ves que tienes este interés en conectar, en platicar, pues te reciben muy bien y eso facilita mucho que puedas ser amigos en la comunidad sorda. Y así, entonces, y creo que el aprender de sordos me ayudó mucho a eso. Por eso al principio decía que para mí es muy importante que sean siempre sordos quienes enseñen, pero me estoy desviando. Entonces, pasó el tiempo y más o menos a finales de mi carrera, yo hice un trabajo de investigación que era equivalente a una tesis más o menos. No era una tesis, pero era un trabajo de investigación pues pesado de varios meses y era tema libre. Entonces yo con mi amistad más grande de la UR, que es Namo, saludos a Namo. Saludos, Namo. Sí, ambos tenemos psicología, entonces pues me dejó elegir el tema, me dijo que sí, dale, lo que tú quieras, y yo, excelente. Y elegí justo el tema de falta de atención psicológica en personas sordas de Nuevo León. Entonces un trabajo de investigación y ahí me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Primero, que no hay investigación al respecto. O sea, yo batallé mucho para encontrar artículos, para encontrar fuentes. Sobre todo en México no encontré ni una que hablara sobre salud mental y personas sordas, ¿no? Wow. Como aparecían temas completamente ajenos cuando para mí no lo eran. Entonces, para mí eso también fue un foco rojo de por qué no hay investigación sobre un tema que es importante. Entonces, yo tuve que investigar en otros países. Y con lo poquito que recabé, pues también yo hice investigación de campo, ¿no? Yo hice una entrevista, en su momento con el nivel que tenía me grabé, pues una entrevista muy casera, y yo hice preguntas sobre salud mental y la envié a personas sordas, ¿no? Ellos me ayudaron a socializarla. Entonces eran preguntas como, ¿tú como persona sorda has experimentado alguna vez depresión, ansiedad, estrés, ideación suicida, problemas alimenticios, problemas familiares? O si tú alguna vez ¿has necesitado ir a terapia? Si has ido a terapia, sí, no, ¿por qué? ¿Por qué piensas que los sordos no van a terapia? Eran preguntas como de esa índole. Y los resultados que junté también fueron muy significativos porque, como te mencioné hace rato, ¿no? Muchas personas sordas no sabían qué es un psicólogo o no sabían qué hace o para qué sirve o cómo me ayuda. Entonces, o decían que no iban a terapia porque no había quien nos atendiera o porque era muy caro, porque muchas veces si un sordo quiere ir a terapia, pues tráete un intérprete, ¿no? Pero un intérprete a veces es, págate un intérprete y paga la terapia. Y aparte, la terapia, digo, es uno a uno, o sea, es un proceso que no sirve si hay un tercero, porque bueno, en psicología hay este término que se llama rapport, que es justamente como esta conexión entre terapeuta y paciente, que es vital para que un proceso funcione. Entonces, con un intérprete, pues ya se complica mucho. Entonces, yo sentía que debía ser el psicólogo quien te pudiera dar esa atención,
obviamente usando lengua de señas si era lo que la persona necesitaba. Entonces, pues con esas respuestas, como no conforme con, pues ya hice mi trabajo, ya lo entregué, ya me pusieron calificación, listo. 100, espero que 100. Sí. Pero no podía quedarme así. Ajá, o sea, yo decía, pues que encontré algo y no puedo nada más hacer como que no lo estoy viendo. Claro. ¿no? Entonces, pues aproveché un programa que lanzó el INJUVE, que se llama Embajadores 2030, que es un programa en el que varios jóvenes del estado que tienen una idea o un proyecto, pues reciben una capacitación, una formación para justo lograrlo, ¿no? Okay. Y entré con la idea de Apsis, todavía sin tener nombre, sin tener logo, colores, nada. O sea, era simplemente una idea en papel. ¿Esto fue 2023? Sí, fue el año pasado. Okay. Bueno, antepasado. Sí. Entonces, pues, Embajadores me ayudó mucho a darle forma a lo que ya llevaba meses pensando por las noches, ¿no? Cada que podía, pues a materializarlo. Okay. Y a fundar Apsis. Entonces, ahí fue cuando tomé la decisión. Y pues poco a poco fui sumando más personas, como ahora ya somos un equipo de voluntarios. Y pues la ventaja fue que, como siempre trabajé de cerca con la comunidad sorda, pues cuando Apsis nació, como ya muchas personas me ubicaban, pues también hubo esta buena respuesta. Entonces, ¿y concretamente qué haces en Apsis? Bueno, Apsis tiene 3 ejes, que uno es el tema de la difusión. Okay. Quiere decir que creamos contenido en lengua de señas sobre temas de salud mental, ¿no? Okay. Como qué es la depresión, qué es la ansiedad, qué es el suicidio. Okay. Todo ¿como explicado. Para concientizar a esa comunidad? Exacto, okay. Porque la comunidad sorda es muy diversa, ¿no? Lo explicaba también Gerardo cuando tuvo la entrevista. Hay personas sordas que a lo mejor están oralizadas, que conocen el español, que pueden leer y escribir. Hay algunas que solamente usan la lengua de señas, otras que usan señas caseras, como ni siquiera lengua de señas. Entonces, como poder... Gerardo decía que una barrera era el acceso a la información, ¿no? Y la comprensión. Y, bueno, derivada también del desarrollo del lenguaje. Es un tema muy complejo, pero hablando del acceso a la información, pues si tú y yo queremos saber qué es cualquiera de esos temas, lo investigamos y se acabó, ¿no? Pero a lo mejor para un sordo no es la forma ideal de aprender de un tema. Entonces, mi idea era, pues, quiero que exista información en lengua de señas sobre esos temas. Entonces, ahí me apoyaba de personas sordas, maestros míos también, y junto con ellos hacía videos, ¿no? Okay. Y me gustaba que ellos fueran quienes salieran en los videos, porque era como un sordo educando a su comunidad, claro, ¿no? Claro que esa persona y yo hacíamos el trabajo de definir el video, las señas y demás, pero a fin de cuentas era un sordo explicando un tema de salud mental, y para mí eso ya era, pues, mucho más impactante. Entonces, es una parte. También hacemos videos de sensibilización, ¿no? Para desmentir mitos sobre la comunidad sorda, o para hablar sobre temas de salud mental, ¿no? Siempre todo de forma accesible. Y también la parte de sensibilización, que es otro de los ejes, y es el venir a espacios como estos y dar a conocer ese tema, ¿no? El ir a conferencias, el como llevar esta información a jóvenes, a futuros psicólogos, a doctores, a padres de familia, a intérpretes. Pues la idea es que en todos los espacios donde me quieran recibir para escucharme, pues yo también iba y acompañaba a mi equipo, pues dábamos como esta labor de concientizar a la gente, porque muchas veces era de, nunca he pensado en eso, ¿no? Nunca me ha pasado por la cabeza. Y pues claro, no, muy difícilmente pensamos en necesidades que no tenemos. Claro. Entonces, pues mi idea era que la gente pues conociera que existe. ¿Y terapia no? ¿A personas sordas? Ya estamos empezando. Okay. Porque en el equipo yo soy psicólogo egresado, aún no ejerzo, o sea, bueno, ya empecé a ejercer apenas el año pasado bajo supervisión. Okay. Y ya doy atención psicológica a personas sordas. Y en el equipo, pues como algunos son estudiantes todavía, no todos son psicólogos, pues no me he animado a ya anunciar como ese servicio, porque pues no tenemos todavía la capacidad personal de hacerla. Claro, ¿no? okay. Pero la idea es esa, o sea, que el día de mañana ese equipo ya sea un gremio, sea un equipo que pueda dar esa atención, y que si una persona sorda quiere recibir esa terapia o quiere recibir apoyo psicológico de alguna forma, pues que pueda acercarse a Apsis para recibirla, ¿no? Ese es como el objetivo, y por eso el nombre de Apsis, que son siglas, ¿no? ¿Qué significa? Atención Psicológica Integral para Sordos. Ay, wow. Sí. Muy bien, qué padre. La verdad es que me llama mucho la atención toda esta historia, y sobre todo que dices que cuando no conocemos algo,
difícilmente vamos a estar conscientes de ellos y vamos a poner como esa atención y vamos a generar esa empatía. Y me encanta que tú hayas tenido esa conciencia, Paulo, y me encanta que otra vez se hace esa luz para esta comunidad. ¿Qué ha significado para ti como abrir barreras, como ser este puente? Porque incluso has ganado premios el año antepasado, ¿se dice? No, ¿qué fue el 2024 cuando ganaste? Pasado. El año pasado, sí, no, 2020. Estamos en el 25, Jessica, por favor. En 2024 ganaste el premio al mérito cívico por el Estado de Nuevo León. O sea, tienes ya como esta credibilidad que te ha dado tu trabajo. ¿Qué significa para ti ser puente, ser luz en algo que jamás imaginaste? Porque tú hace rato dijiste, es que si alguien me hubiera preguntado que me iba a dedicar a esto, yo no sabía, pero sí. Quiero pensar de alguna manera que este propósito que hoy tienes de vida te encontró, ¿no? Sí. A veces uno encuentra el propósito y a veces el propósito te encuentra. Y creo que en tu caso tu propósito te encontró y tú estuviste abierto para abrazarlo, para poder pues generar, ¿no? Esta conexión, esta empatía, pero insisto, ser esa luz para esa comunidad. ¿Qué ha significado eso para ti? ¿Cómo te ha cambiado? ¿Cómo te ha impactado? ¿Cómo eres hoy un ser humano distinto al Paulo antes de conocer este mundo paralelo, déjame decirlo así? Claro. Bueno, antes nada más quiero como lo que dijiste al principio, sí, de que al adentrarme a esta comunidad hay un punto muy importante que de hecho también es el tercer eje de lo que hacemos en Apsis, que es que cuando se trata de discapacidad o de población sorda o de poblaciones como institución vulnerable, muchas veces pasa que es un grupo que no está como en esa... Por ejemplo, hay una frase que yo escuché de María Ángel, que es una activista de personas con discapacidad. Aquí estuvo en Fuerte Inspiración. Perfecto. Y ella es una frase que dice, si no estás en la mesa, estás sobre la mesa. Quiere decir de que muchas veces toma decisiones sobre ti sin tú participar, ¿no? Entonces pasa mucho con ese tipo de poblaciones que se asume que necesitan cierta cosa o que se piensa como tal y cual, pero no se conoce a profundidad. Entonces para mí fue vital que en Apsis el trabajo, y que es el tercer eje, como esas intervenciones que tuviéramos fueran con personas sordas. Claro. Entonces yo aproveché mi último año de carrera, que hice prácticas y elegí lugares donde sabía que había población sorda y población con discapacidad, como el DIF, como el CERTOMA, como la UT, donde estudió Gerardo, de hecho. Entonces, yo trabajé como directamente con esos grupos de jóvenes sordos, de niños sordos, y eso también me ayudó como a encontrar esa necesidad, ¿no? Porque a lo mejor con ellos el trabajo era más, pues, como sesiones de psicoeducación, de darles información, pero también esta parte de expresión emocional, de identificación de emociones, que a lo mejor era algo que no conocían o que nunca habían hecho. Claro. Pero ahora lo que veo con esto es que siento que el trabajo siempre como una comunidad no puede ser de otra forma que en la comunidad. Claro, tiene que venir de ellos. Sí, ellos tienen que tomar las decisiones. Totalmente de acuerdo contigo. Y tiene que ser con su validación y con su visto bueno. Totalmente porque pues si yo no hubiera hecho esto, o sea, si hubiera hecho Apsis o algo similar sin conocer el mundo de los sordos, como no hubiera tenido la misma respuesta porque hubiera sido de, pues, quién es. Claro, ¿no? Es como ajeno a. Exacto. No es parte de. Sí, entonces para mí el primer paso clave fue meterme en la comunidad y que me aceptaran, ¿no? Como que me bautizaran. Sí. De hecho, bueno, la comunidad también tiene, creo que no lo mencionó Gerardo, pero algo que hace la comunidad de personas sordas es que te asigna una seña. Ah, qué padre. Por ejemplo, la seña de Gerardo era así. Ok. Porque él antes se peinaba así y porque le gustan los dinosaurios, entonces su seña es Gerardo, ¿no? La mía es Paulo, con la P de Paulo, aquí en esta parte, porque la seña es psicólogo. Ah, qué padre. Entonces, esa es la forma como bautizarme. Es como tu apodo. Claro, es mi apodo. Wow. Y cada persona sorda o cada persona de la comunidad sorda tiene su propia seña. Ay, qué padre. Es como un dato interesante. Okay. Entonces, ahora respondiendo a la pregunta de qué se siente como ser este puente, pues por una parte es muy gratificante, como te mencionaba, el siempre ser bien recibido por las personas sordas, el siempre como que la gente se interese por lo que hacemos en Apsis, por el trabajo que queremos hacer y que nos abra las puertas, pues siempre se ha sentido muy bien, ¿no? Pero también por otra parte es pues una responsabilidad,
¿no? Grande. Exacto. Sí. A veces llega a ser un poco abrumador. Claro. Porque claro que, pues, qué bonito lo que haces y qué padre tu trabajo, pero pues no se conoce la otra parte. O sea, Totalmente. Es complicado y es dedicarle mucho tiempo que a veces pues no se tiene, o es como sacrificar cosas. Entonces, sí es complicado también. Y creo que a veces como te dan ganas de hasta tirar la toalla y decir, ya no puedo. Pero justamente es como esta respuesta o esta como... Y también como dije hace rato, o sea, siento que es un problema que ya encontré y que no puedo soltar. Claro, exacto. No te puedes voltear. Entonces, justo, es también como... Y para mí es algo que se debe hacer. Entonces es, si no es ahorita, ¿cuándo? Si no es a través de Apsis, ¿quién? ¿No? Porque también una realidad es que existen muy pocas iniciativas en pro de salud mental para personas sordas en México, ¿no? En Nuevo León yo no he encontrado ninguna, aparte de Apsis. En México hay muy pocas y es muy poco el trabajo que se hace cuando, bueno, lo mismo, es una necesidad importante, ¿no? Y sobre todo que gracias a la pandemia creo que todos entendimos la importancia de la salud mental, pero en la comunidad sorda siento que siguen allá, o sea, siguen como, sigue habiendo mucho tabú, como mucha falta de información, mucho desconocimiento, muchos prejuicios. Entonces, pues creo que también parte importante de la labor que hacemos es cambiar eso, ¿no? Y pues simplemente para poderles dar a las personas sordas un derecho que merecen y que deben tener, y que no es un favor, es un derecho. No, me encanta y creo que puntualizas muy bien que ellos son los actores principales. O sea, no eres tú haciendo ningún favor, no eres tú tomando las decisiones por ellos. Son ellos, obviamente donde tú eres el puente, pero lo que me gusta de lo que escucho es que son, a final de cuentas, lo que quieres es empoderarlos a ellos para tomar estas decisiones, para que estén conscientes. Yo quisiera saber, Pablo, ¿qué te ha dado esto a ti? O sea, ahorita hablábamos de la responsabilidad que conlleva, hablábamos también de lo gratificante, pero ¿cómo eres tú hoy diferente? O sea, ¿qué me puedes decir del Paulo de antes del 2020, antes de que tomara ese curso, con el Paulo de hoy, enero del 2025? ¿Cuáles son esas diferencias? Claro. Pues por una parte, creo que soy un Paulo mucho más empático, mucho más consciente, porque antes, como digo, o sea, es muy difícil entender las necesidades de una población que desconoces. Entonces, creo que el adentrarme me ayudó mucho a cambiar como ese chip y a tener como, inclusive a veces mente de sordo, o sea, de pensar, no, pues esto no es accesible, o aquí falta esto. Como que aunque son necesidades que yo no tengo, ya son necesidades que identificaba. Wow, qué padre. Porque pues ya convivía mucho con personas sordas y ya los acompañaba en muchos lugares y ya como ellos me compartían también sus vivencias. Entonces pues te abre por completo la mente de ver esto, que muchas cosas pasan desapercibidas, y sobre todo para la comunidad de personas sordas, porque cada discapacidad es distinta, pero creo que hay barreras que para la gente son muy claras, como, no sé, como las rampas en un espacio físico, o sí, lo que sea Gerardo, braille, que sí. es una discapacidad invisible. Justamente es eso. Entonces, por lo mismo, las barreras a las que se enfrentan también son invisibles y también pasan desapercibidas, a veces por las mismas personas sordas. Entonces, pues para mí eso como es de vital importancia, y creo que es eso, como también me he hecho una persona más, pues, ¿cómo decirlo? Como más abierta en todos los sentidos, más, no sé, es una pregunta difícil, pero siento que también, pues, todo el trabajo que hemos hecho en Apsis, todo como este camino que he seguido, también me ha dado un propósito, o sea, me ha dado un camino para seguir, claro. Porque luego gente, o sea, yo platico con gente de mi edad que ya algunos ya están saliendo de sus carreras y es de ¿qué voy a hacer? ¿No? Como esa incertidumbre de pues ya tengo mi carrera y a lo mejor quiero un trabajo, pero no sé qué más, ¿no? Entonces, para mí me siento muy, muy agradecido, muy afortunado de tener ya un propósito, porque pues me da una guía clara de por dónde va mi camino, ¿no? Y que a lo mejor totalmente. Pues toma tiempo y va a ser complicado y todo, pero ya tengo algo sobre lo que trabajar
y sé que es algo que no mucha gente tiene, entonces por lo mismo pues es una bendición también para mí. Claro, es un regalo que hoy tienes. A ver, yo quiero entender, Paulo, ¿cuál es la clave? Porque te escucho y me encanta lo que escucho y me encanta esta empatía y me encanta esta sensibilidad y me encanta que tengas la capacidad o que has tenido a lo largo de estos años la capacidad de haber visto una problemática y de no haberte volteado, de decir, me voy a adentrar en ella y no solamente eso, voy a impactar y voy a dejar una huella. ¿Cuál es la clave para no voltearnos? O sea, ¿cuál es la clave para poder ver de frente al dolor, a la adversidad, a los retos y decir, yo debo ser parte de la solución? Aunque yo no lo vivo, yo tengo una corresponsabilidad en el mundo de hacer una diferencia. ¿Qué se necesita para que el mundo no le voltee la cara al dolor? Híjole, creo que es muy complicado porque, no sé, por ejemplo, mi abuela siempre me enseñó que tienes que tratar a las personas como te gustaría que te traten. Y eso fue algo que desde chiquito como utilicé en mi vida, ¿no? Entonces, siempre que alguien trataba mal a alguien o siempre que eran malos con cierta persona, para mí se me hacía muy feo porque pues ponte en su lugar, o sea, ¿cómo sería si a ti te trataran así? ¿Cómo sería si tú estuvieras en esa posición? Y creo que es algo un poco similar, y sobre todo hablando de temas como discapacidad. O sea, que tú no tengas una discapacidad no te hace exento a adquirir una discapacidad. Y aunque nunca lo hagas, es porque tendrías que formar parte de esa población o de tener esa necesidad para hacer algo al respecto. Porque, pues, carencias y necesidades hay muchas y creo que todos, cada uno de su trinchera, podemos aportar con algo, aunque sea algo que parezca pequeño, como siempre se puede ser parte de la solución y no del problema. Y para mí, no hacer nada es ser parte del problema. Entonces, la indiferencia pues también es muy peligrosa y el cómo no voltearte, pues creo que no sé si existe una respuesta porque cada persona tiene sus valores y sus ideales, sus creencias, pero para mí es, pues si nunca quieres que se volteen cuando tú se hace que necesites algo, pues tú tampoco te voltees cuando alguien más o cuando veas otra necesidad. Aplausos de pie. La verdad es que sí, definitivamente esta empatía y esta sensibilidad que tienes es un ejemplo de cómo es posible adentrarnos en mundos distintos al nuestro para poder tener una perspectiva más amplia de la vida y poder generar un impacto, ¿no? A veces estamos tan ensimismados en lo que nos sucede, en lo que vivimos, que se nos olvida tener esta vista periférica que tú la has tenido muy bien para poder hacer un cambio positivo y de verdad que te lo aplaudo y te pido que nunca te canses de hacerlo porque necesitamos personas así. Sí. Hace ratito tú dijiste que era increíble o que era curioso, no me acuerdo qué palabra utilizaste, cuando estabas en este curso de Marco, dijiste, era un curso en silencio, entonces era como raro. Sí. ¿Qué te enseñaba el silencio, Pablo? Híjole, el silencio hace mucho ruido. O sea, para personas que no están acostumbradas al silencio, o sea, para muchas personas a veces hasta da miedo, ¿no? Porque te quedas solo con tus pensamientos y tu cabeza y a veces, pues no sé, salen muchas cosas interesantes. Y creo que, no sé, como el no o estar en silencio, como también te permite abrir más tus otros sentidos y ver más y ser más atento y darte cuenta de más cosas. Y es muy interesante, como es muy padre también. Por ejemplo, también, no sé, cuando he ido a fiestas de personas sordas con mi novia o así, con personas oyentes, amigas mías, me dicen como, está bien padre porque no hay ruido, porque estás bien a gusto. Claro, estás en paz. Estás muy tranquilo. Entonces creo que es muy distinto a lo que los oyentes estamos acostumbrados, ¿no? Porque inclusive es contradictorio, ¿no? Un oyente en silencio, pues, no es como poder un poco vivir ese mundo de la sordera. Entonces es una experiencia interesante, como
hasta me atrevo a decir introspección a veces. Entonces es padre. No, me encanta y tienes razón, el silencio trae mucho ruido. Creo que me quedo con esa frase. Para irnos despidiendo, cuando platicábamos con Gerardo hace unas semanas, yo le hice esta pregunta y me acuerdo que después tú y yo platicamos y me dijiste, es que a veces es difícil traducir conceptos que son como más profundos, ¿no? Sí. Y yo le hacía esta pregunta que batallamos ahí un poquito para que él la pudiera captar y bueno, salió la respuesta que él me dio, pero yo esa pregunta hoy te la quiero hacer a ti, Pablo. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Pues para mí oír es como percibir sonido, te entra por un oído y te sale por el otro, ¿no? Pero creo que escuchar va más allá de oír porque tiene un factor como también de atención, ¿no? De hecho, yo cuando interpreto la palabra escuchar, para una persona sorda, uso la palabra de poner atención. Okay. Porque a lo mejor para un sordo puede escuchar, no queda, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que significa. O sea, el escuchar no es solamente es oír, sino es también ver, es también sentir, es también como ver a la persona y realmente hacerlo. No solamente pues como que entra y sale, sino es concentrar tu atención en alguien, en algo, y que esa información pues se quede en tu cabeza y que además puedas hacer algo con ella, no solamente que sea algo pasajero. Entonces para mí esa es la diferencia. Y hoy, ante esa diferencia, yo escucho la necesidad de visibilizar el mundo de los sordos. Y yo quiero preguntarte, ya para despedirnos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo te ayudamos a visibilizar este mundo? ¿Cómo te ayudamos a que esta discapacidad no sea invisible? ¿Cómo le ayudamos a la comunidad a que puedan realmente percibir estas necesidades? ¿Qué podemos hacer las personas oyentes para estar como más inmersos en este mundo y visibilizar sus necesidades? Claro. Pues creo que una muy buena idea sería aprender lengua de señas. Okay. Claro que es un idioma, pues un idioma nuevo, entonces es complicado y a lo mejor no es lo más viable. Sí lo hacen que sea personas sordas, de preferencia. Yo recomendaría cursos en el TEC de Monterrey, en Museo Marco, en el DIF también hay cursos muy buenos, por si ocupan nombres. Okay. Y creo que el trabajo de sensibilización para mí empieza en uno mismo, ¿no? O sea, creo que simplemente el que tú te cuestiones las cosas o el que como lees una perspectiva distinta a tu vida, a todo lo que haces, para mí es muy valioso porque te abre los ojos a muchas cosas. Y eso fue lo que yo hice y lo que eventualmente me ayudó a fundar Apsis. O sea, si yo trabajo como médico en un hospital, ¿cómo sería si el día de mañana recibo un paciente sordo, ¿no? ¿Qué necesitaría? Okay. ¿Qué tendría que hacer yo para que mi trabajo sea accesible? Okay. Y eso aplica para todos los lugares y todos los espacios y todas las profesiones. Okay. Entonces creo que es simplemente eso. Y lo decía también Gerardo en su entrevista, que no pasa nada si al principio hay miedo o no sabemos las cosas, como todos estamos aprendiendo. Entonces creo que eso también es muy valioso y es de, pues también ser curiosos desde el respeto, obviamente, y querer y entrarse en la comunidad, ¿no? Eso también, si les interesa conocer la lengua de señas, conocer la población sorda, pues los animo a ir a eventos donde haya personas sordas, a encontrar esos espacios y a convivir con la comunidad, ¿no? Porque puedes tener mucha información, pero creo que el contacto también es muy vital. Y pues perder el miedo a preguntar, como desaprender y aprender muchas cosas. Creo que es principalmente eso. Me queda muy claro, Pablo, y la verdad es que tú eres un grandísimo ejemplo de cómo es posible, insisto, ver de frente las necesidades y no voltearnos de ellas. Yo de verdad que quiero agradecerte tu entrega, tu capacidad empática, tus ganas de hacer una diferencia, todo el impacto que estás generando en no solamente en el mundo de los sordos, creo que en todo el mundo, porque nos inspiras
a poder nosotros también hacer una diferencia y dejar una huella con lo que tú haces. De verdad que quiero agradecerte, quiero pedirte, como te dije hace ratito, que nunca te canses de hacer lo que haces, porque necesitamos gente como tú, gente empática, gente comprometida, y de verdad que gracias por ser esa luz, por ser ese puente, por visibilizar esta comunidad que lo necesita. Así que gracias por haber estado aquí, pero antes de que te me vayas y antes de volverte a dar la palabra para un mensaje final, tú recordarás cómo fue en la entrevista con Gerardo, que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra, frase, idea, emoción, sentimiento, lo que sea, lo primero que venga a su mente, me lo digan. Quiero hacer lo mismo contigo. Perfecto. ¿Listo? Sí. Empezamos. Sordera. Mundo nuevo. Dejar huella. Impactar. Salud mental. Autocuidado. Transformación. Cambio. Entrega. Sacrificio. Efecto inspiración. Capacidad de transformar. Él es Pablo Manzano, él es este hombre que hoy viene a dejar esta huella tan importante y que hoy viene a demostrarnos que es posible ser luz para los demás. Paulo, ¿algún mensaje final para toda la gente que hoy nos ve y nos escucha? Pues simplemente agradecer nuevamente la oportunidad de estar aquí, de compartir un poco quién soy, qué hago y lo que he aprendido, que sigo aprendiendo, y pues invitarlo siempre a interesarse por causas. Me gusta siempre decir que la edad no debe ser una limitante para hacer lo que quieres hacer, como para cumplir tus sueños. Creo que se dice mucho que nunca es tan tarde para hacer las cosas, pero para mí nunca es tan temprano tampoco. Entonces, como en el momento que tú lo decidas, como puedes hacerlo, puedes aventártela, y va a ser complicado, pero creo que el ser joven ayuda también a que pues tienes menos responsabilidades de la vida. Entonces a veces es mejor. Y creo que si encuentras una causa por la que sientes algo, a la que te sientes afín o parte de esa, pues persíguela y no la dejes ir. Y si algo te hace cosquillas ahí, como si tienes algo un cadillo que no te quitas, probablemente hay algo que te quiera estar diciendo. Me encanta y me quiero quedar con nunca es tan tarde, pero tampoco nunca es tan temprano. Qué gran mensaje para toda la gente joven que sí, a veces piensa que no tiene la suficiente preparación o la suficiente madurez. Y me encanta, nunca es tan temprano tampoco. Gracias, Pablo, de verdad, por esta entrega. Seguiremos en contacto. Gracias por haber estado hoy en Efecto Inspiración. Muchas gracias a ti. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.